de nuestros pueblos y de los trabajadores y trabajadoras. Gracias. Bueno, no sé si sabéis que Ricardo, que está ahí, la Pecho Marga, que es vuestro representante territorial en el Parlamento de España. Pero no muy lejano tiempo, seguramente que también aquí en esta sala hay otros que han estado a punto de ser también representantes en el Parlamento de España, con Alicante, con Castellón, y que estarán a los chavales del Vive decirles que nosotros también somos el enemigo. Somos el enemigo político y el enemigo de la trabajadora. Y tal vez están llegando tiempos donde tenemos que empezar a decirles mensajes a los de las cosas. Y hay que decirles a los de las cosas que sus hijos también estudian en colegios públicos. Y hay que decirles a lo de las togas que también cuando defendemos que no haya política de recortes para los trabajadores de la administración pública, estamos defendiendo los derechos de los de las togas. Y tal vez hay que llamarles a una subversión pacífica y democrática y decirles que las togas contra las que deben utilizarlas es contra los ladrones, los sinvergüenzas, los especuladores que tanto daño y tanto sufrimiento le han hecho y le están haciendo a este país. Dicen que no hay dinero, pero el Banco Central Europeo hace 3 días le da 530.000 millones de euros a 800 bancos. 530.000 millones de euros es la mitad de lo que producimos cada año en España. Es mucho dinero. Y se lo dan al 1%. Y esos bancos, con ese dinero que cogen al 1%, vienen y le compran al gobierno de España deuda pública, la llamada deuda soberana. Y se la compran al 4 o al 5%. Y la diferencia entre el 1% y el 4 o el 5% son los intereses que paga el gobierno de España con los impuestos de todos los ciudadanos y que después significa que tenemos menos dinero para hacer políticas públicas de salud o de sanidad. Por tanto, lo que podemos afirmar es que el saqueo de los presupuestos públicos están contribuyendo los gobiernos, incluido el gobierno del señor Rajoy y los gobiernos que hubo del señor Rodríguez Zapatero, están contribuyendo a que los bancos sigan saqueando los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible que nuestro banco, el Banco Central Europeo, que es el banco de todos los que contribuimos en la Unión Europea, le dé dinero a la banca privada para que especule y gane dinero con nuestros propios impuestos? ¿Por qué no toman ya la decisión de que el Banco Central Europeo compre dinero, compre deuda directamente a los países y se acabe con la especulación financiera? ¿Por qué no toman? Es el mismo dinero con el que van a venir y vienen ahora a decirnos a los ayuntamientos, y aquí estaréis alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, que nos van a dar dinero para que paguemos a los proveedores la deuda que tenemos contraída desde las administraciones públicas. Pues bien, el acuerdo del gobierno es que ese dinero lo van a dar a los ayuntamientos al 5%, y va a ser el mismo dinero que los bancos están comprando al 1% al Banco Central Europeo. Por tanto, esa operación también lleva una carga de especulación que vamos a pagar con intereses los ciudadanos de los pueblos cuando el dinero para los trabajadores. Urdangarín ha hablado.
23 horas de interrogatorio. Mucho tiempo. Pero ha vuelto a salir el señor Campos. Y ha vuelto a salir doña Rita Barberá. Y ha vuelto a salir algún mancebo paisano nuestro que nosotros ya sabíamos que tenían tantas aventuras extrañas. El que era presidente del club de baloncesto y es de baloncesto de Ciudad Real. El que tenía el máximo accionista de un aeropuerto sin aviones, que nosotros también tenemos en un aeropuerto sin aviones. Han dicho que la infanta no se va a sentar en el banquillo. Lo ha dicho el fiscal. No estará cansada. Y una pregunta. Si Urdangarín finalmente, después de ser juzgado, es condenado por delito, una pregunta. El jefe del Estado ha encubierto un delito. Porque el jefe del Estado lo conocía desde los 6 años. El que pudiera conocer de un supuesto delito y no lo comunicara a las autoridades competentes podía ser sancionado con multa de 250 pesetas. Bueno, de eso seguiremos hablando seguramente en el tiempo que viene, porque el jefe del Estado conoció en 2006 supuestas irregularidades del señor Urdangarín y decidió entonces decirle que no siguiera por ese camino y apartarle de alguna manera discretamente. Pero el jefe de Estado tenía la obligación de contar a la justicia si realmente tenía algún indicio razonable de que hubiera un supuesto delito. Y no lo ha hecho. Y es el que tiene que dar más ejemplo en este país del cumplimiento de la ley. Por tanto, seguiremos hablando mucho de este tema en el futuro. Han destituido, anteayer, de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude diríamos, el cuerpo de élite de inspectores del Estado que habían investigado y que llevaban la investigación de la causa Gürtel y también del caso No, relacionado con Urdangarín. ¿Qué casualidad? Los han destituido y han puesto en su lugar a una mujer conocida que se llama Pilar Jiménez Reina, que fue presidenta, directora de la CNMV y que fue apartada de la CNMV cuando el caso fue cartera. No sé si la afirmación de que han puesto al lobo a cuidar las ovejas podía ajustarse en este momento a nuestra realidad, pero lo cierto es que al cuerpo de élite que inspeccionaba la Gürtel y el caso No lo han apartado y han puesto a una persona presumiblemente de plena confianza del Partido Popular. Creo que si pensamos, sospechamos, intuimos de que se puede poner ahí para que no se investiguen estos casos y para echar un manto tupido para que no se hable más de ellos, una vez que se han cargado ya un juez que le molestaba y que llevaba el caso de la Gürtel y el caso de la memoria histórica, no seríamos mal pensados y pensadas si pensamos que algo sucio está por debajo de estas destituciones y de este nuevo nombramiento por el Partido Popular. Y pediremos cuenta. Marga ha hablado de la recesión. Este año tenemos un decrecimiento previsible entre el 1 y el 1,5%. Eso significa que vamos a tener más recortes y que vamos a tener más paro. El año pasado crecíamos con un 0,9, tuvimos 570.000 parados. Si este año vamos a decrecer el 1 o el 1,7% que dice el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, significa que será mayor el número de parados que vamos a tener. El Gobierno ya nos anuncia 630.000 más. No sabíamos que habían elegido algunos a un Gobierno para que viniera a contarnos los parados que vamos a tener más al final del año. Creíamos que el Partido de los Trabajadores lo elegían aquellos que le votaron para que viniera a contarnos al Parlamento cuáles eran los planes que iban a poner en marcha para que redujéramos el paro en nuestro país. Son las cosas, en definitiva, de los incumplimientos de lo que se dice. Decir que en el periodo de la era de Zapatero, cada día que ha pasado del paro registrado, cada día que pasó desde que empezó la crisis, desde el mes de octubre del año 2008,
se quedaron parados aproximadamente 47.000 personas cada mes de aquel periodo hasta diciembre del año 2011. En el tiempo que está el señor Rajoy, el presidente del gobierno, en lo que ya algunos llaman año 2012 de la nueva era mariana, 290.000 trabajadores se han quedado ya en el paro, es decir, cada mes a un ritmo de 145.000 trabajadores más. El señor Rajoy es 2 veces más de derechas que el señor Rodríguez Zapatero, que también... La pobreza ha aumentado en un 34% según los datos que da Cáritas. Y nosotros presentamos una iniciativa en el Parlamento para que el Gobierno lance lucha contra la pobreza. Es lo que toca y lo vamos a defender en el Parlamento y en la calle. Estamos en una aluvión de expedientes de regulación del empleo. Las empresas están decidiendo de una manera más acelerada quitarles a los trabajadores. Los datos lo reflejan y los vamos a seguir viendo. Y lo que pretenden es una cosa muy sencilla. Pretenden quitar a trabajadores con derechos de las empresas, con salarios más o menos decentes, y sustituirlos de manera inmediata por jóvenes precarios con salarios bajos. Ese es el cambio que quieren hacer del modelo productivo en nuestro país. Pero como las cosas tienen nombres y apellidos, y son muy concretas, yo creo que podríamos hacer un aplauso a una persona que lleva... Su presencia aquí además nos recuerda una cosa, y es que el Partido Popular sí cree en las clases y en la lucha de clases. Porque, al hilo de lo que decía, los amigos, la gente que conocemos, seguramente algunos también estáis aquí, 30 años de antigüedad en una empresa, le despiden porque han aumentado la causalidad para el despido de los trabajadores. Y después de 30 años de haber levantado la empresa, la plusvalía de una empresa de transporte concreta que tiene nombre y apellido por una flota de 100 camiones, que ha levantado todos los transportistas junto con el empresario desde el momento en que iniciaron aquella empresa con un solo camión. Ahora el empresario despide a 10 conocidos, amigos, trabajadores, 30 años de antigüedad y le da una indemnización de acuerdo con la reforma laboral de 20 días por año, es decir, 21.000 euros. Cuando por el anterior sistema, los 45 días por año de despido improcedente, les tenía que haber pagado unos 75 o 80.000 euros. Si esto lo multiplicamos por unos cuantos centenares de miles o algún millón y otros de trabajadores, significa que efectivamente el PP está alimentando la lucha de clases. Porque aquí se benefician los empresarios que se ahorran una montonada de dinero con despedir a esos trabajadores y después van a contratar a trabajadores con 800 o 1.000 euros para que sigan llevando esos camiones. Pero los trabajadores que se quedan en el camino, se quedan en la desesperación, con un paro que no les llega hasta el final de su jubilación, con una jubilación recortada y desde luego sin ninguna posibilidad de que ya puedan entrar en ninguna empresa. Ese es el cambio que provoca en este momento el Partido Popular, y eso nos lleva a la conclusión de que sí hay clases, una clase que se favorece y una clase que se perjudica con la medida del gobierno.